Muy bien. Vamos a seguir con los ejercicios de las ecuaciones lineales. Vamos a ver otros ejemplos donde apliquemos el método que vimos en la clase de ayer. ¿Ok? Dada esta ecuación diferencial, como vemos que el diferencial ya tiene coeficiente 1, pues entonces decimos que esta ecuación ya tiene la forma estándar. Recuerden que la forma estándar se identifica porque el coeficiente de la derivada es igual a 1. ¿Ok? Ya que tenemos la forma estándar, entonces el segundo paso es obtener el factor integrante. Ese factor integrante se va a obtener con la integral del polinomio, que en este caso p de x, que es la función que está multiplicando a y, pues es menos 3. ¿Ok? Entonces la integral de menos 3 con respecto a x es igual a menos 3x. ¿Ok? Entonces el factor integrante se puede calcular como e a la integral de p de x por dx. Entonces ese factor integrante pues va a ser e a la menos 3x. ¿Ok? Porque la integral ya la habíamos calculado, es menos 3x, por lo tanto aplicamos la función exponencial. ¿Ok? Ya que obtuvimos el factor integrante, el siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integrante. Si multiplicamos ambos lados por el factor integrante, ayer mencionamos que el miembro izquierdo siempre corresponde a la derivada de un producto, donde ese producto se forma por el factor integrante y la función y. Del lado derecho también tenemos el factor integrante, pero se tiene que multiplicar por la función f de x. En nuestro caso, la función f de x vale 0. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, si integramos la parte izquierda, como tengo la integral de una derivada, se cancelan las funciones y solamente vamos a obtener e a la menos 3x por y igual a la integral de 0. ¿Ok? Porque 0 por la función exponencial pues me va a dar 0. ¿Ok? ¿Cuál es la integral de 0? ¿Cuál es la integral de 0? 0. No. ¿Constante? Una constante. Muy bien. La integral del 0 es una constante. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. ¿Ok? Recuerden que la integral es la antiderivada. Y por último, pues tengo que despejar y. Y va a ser la constante sobre e a la menos 3x. Para que no quede con potencia negativa, podemos decir que y va a ser igual a c e a la 3x. ¿Okay? Y esta es la solución general. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Profe, yo no alcancé a ver. Ay, A ver, Bueno, tú uy, primero. Si quieres, tú gracias. ¿Puede explicar cómo se sacó el factor integrante de nuevo? el factor integrante se obtiene primeramente identificando a p de x. P de x siempre va a ser el coeficiente para y.
En este caso es menos 3. Esta P de X se va a integrar con respecto a X, que en este caso es menos 3X. Y por último, aplicas la función exponencial a ese resultado. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. Compañero, ¿cuál es su duda? Era la misma, profe. Entonces, o sea, el menos 3 solo le pone el de X, o sea, eso ya es tipo de ley, o sea, ponerle de Sí, X porque, a que acompaña la Y. sí, porque se va a integrar con respecto a X. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Siempre la integral es con respecto a la variable independiente. Aquí en este caso pues es X, pero por ejemplo en las aplicaciones que hemos visto, generalmente la variable independiente es el tiempo. Entonces aquí vamos a tener un polinomio P de t y se va a integrar con respecto a t. ¿Ok? Entonces todo depende de cómo denotes a tu variable independiente, pero la integral es con respecto a la independiente. Pero, o sea, está sacando el coeficiente que es menos 3 y luego ya pone el de X y lo integra. Y luego la exponencial, ¿para qué es? Es que la fórmula, recuerda que el factor integrante se obtiene con esta fórmula, e a la integral de p de x. Entonces, Ah, de ok. ley va la exponencial. Ya, o sea, es fórmula. Gracias, profe. ¿Vamos bien? Profe, yo tenía una duda de lo de f de x. ¿Siempre va a ser lo que esté del otro lado de la igualdad o cómo se Sí. identifica? F de x siempre es lo que está a la derecha, obviamente de la forma estándar. Si tu ecuación original no está dada en la forma estándar, la f de x es de la siguiente ecuación, ¿ok? O sea, de la forma estándar. Siempre a la parte derecha. Ah, ok, o sea, también puede ser una otra ecuación. Sí, puede ser una constante, como en este caso que es un 0, o puede ser una función que dependa de x. Ok, profe, muchas gracias. Sí. Profe, entonces nada más para confirmar, el f de x vendría siendo lo que está después del igual, ya en la ecuación, digo, en la forma estándar. Sí. Ok, gracias. De nada. Profe, entonces el f de x, como está menos 3y, se cambia ese y a una x y se hace exponencial. A ver, no. P de x es el coeficiente menos 3. Y ese menos 3 lo vas a integrar con respecto a x. No se le agrega la x nada más porque sí, sino se integró Ya, la ya. integral del 3, 3x. ¿Ok? Gracias. Y de nada. ¿Terminaron de copiar? Ya, me falta la última, profe. Ya voy. Sí, yo también, ya casi terminó. Yo ya terminé, profe, no sé, mi compañera. Sí, profe, ya acabé, gracias. Muy bien. Ahora vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos x cuadrada más 9 por dy en dx más xy igual a 0. ¿Qué forma tiene esta ecuación? ¿La forma estándar? ¿Los demás qué opinan? ¿Es estándar o es general? Es general, profe. Ajá. ¿Cómo identificamos la forma estándar?
Profe, no sé si estoy bien, pero yo sabía que la forma estándar era cuando no tenía ningún coeficiente en las, ¿cómo se llama? En la de y de X. O sea, no sé si estoy bien, pero a lo que me acuerdo era eso. Sí. Cuando ustedes tienen una ecuación diferencial de esta forma, A1 de X por el diferencial de Y, es decir, tienen un coeficiente diferente de 1 multiplicando a de Y, decimos que tiene la forma general. Para convertir a la forma estándar, siempre vas a dividir la ecuación diferencial entre ese coeficiente que está multiplicando a la derivada, para obtener la forma estándar donde el coeficiente debe de ser igual a 1. En el ejemplo anterior, dy en dx ya tiene coeficiente 1, por lo tanto dijimos que tiene la forma estándar. A diferencia de esta ecuación, que tiene el diferencial multiplicando a x cuadrada más 9. Entonces, esta ecuación tiene la forma general. ¿Cómo llegamos a la forma estándar? Pues la Pues forma dividimos, estándar, profe. exactamente. Vamos a dividir toda esta ecuación entre x cuadrada más 9. Si dividimos, la forma estándar va a estar dada por dy en dx más x sobre x cuadrada más 9 por y igual a 0 entre x cuadrada más 9, pues me va a dar 0. Ya tenemos la forma estándar. Ahora voy a determinar el factor integrante. ¿Cómo obtenemos el factor integrante? Es integrando lo que está en la Y, profe. Ok, ¿quién es el polinomio P de X? X. X sobre X cuadrado sobre más X cuadrado 9. más 9. Cuadrado más 9. Muy bien. Ahora debo de integrar a P de X de X. Es decir, ¿cuál es la integral de X sobre X cuadrada más 9? Un medio, ¿no es un logaritmo, profe? ¿Sí? Es un medio logaritmo natural de X cuadrado más 9, ¿no? Sí. Si U es igual a X cuadrada más 9, du sería 2x de X. Ya tenemos aquí X de X y este 2 va a salir dividiendo y va a ser un medio de la integral de du sobre u. Es decir, un medio del logaritmo natural de u. En términos de X, pues esto va a ser un medio del logaritmo natural de X cuadrada más 9. Y para obtener el factor integrante, aplicamos el exponencial. Recuerden que eso ya es de ley, ya es fórmula. Para esto, como tengo aquí un coeficiente un medio multiplicando el logaritmo, podemos aplicar propiedades. Por lo tanto, e a la logaritmo natural de x cuadrada más 9 elevada a la 1 medio, pues se cancela el exponencial con el logaritmo y me queda solamente x cuadrada más 9 a la 1 medio. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, en este caso no va a haber problema que no haya el exponencial. A ver, ¿cómo, perdón? O sea, ya ve que supone que el exponencial iba siempre en fórmula. Entonces no va a haber ningún problema ahora porque se eliminó. Así es. En ocasiones se va a poder cancelar cuando la integral te quede un logaritmo, como en este caso, pero en el problema anterior no se pudo cancelar el logaritmo. ¿Por qué? Porque la integral, perdón, no se pudo cancelar el exponencial con logaritmo porque la integral me quedó como menos 3x. ¿Ok?
Cuando no tienes un logaritmo, pues el factor te va a quedar en términos del exponencial, pero en ese otro caso vimos que sí se pudo eliminar el logaritmo y solamente me quedó x cuadrada más 9 a la 1 media. Profe, el 1 medio, o sea, la potencia es por el 1 medio que acompañaba al, o sea, el coeficiente del logaritmo natural. Así es, se aplicaron propiedades. Ok, gracias, profe. Voy a poner. Muy bien. Ya que tenemos el factor, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integral. Del lado izquierdo siempre vamos a tener la derivada de un producto que va a ser el factor integrante por y esto va a ser igual al mismo factor integrante, pero por la función f de x. ¿Quién es f de x? Otra vez, 0. es 0. Ahora integramos ambos lados. Con respecto a x, y dijimos que la integral y la derivada se cancelan y vamos a tener x cuadrada más 9 a la 1 medio por y va a ser igual a la integral del 0, ¿sí? Porque esto me quedaría integral del 0 con respecto a x. ¿Cuál es la integral del 0? Una constante. Por último, despejamos y. Entonces y va a ser igual a la constante sobre x cuadrada más 9 a la 1 media. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Dudas, muchachos? Profesor Rick, todavía no me queda muy claro, pero cuando dice multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integrante, ¿qué ecuación está usando? La estándar, ¿no? Sí, la ecuación estándar. Solamente que en la teoría dice multiplicar la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación resultante es la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente y. Esto es, la derivada con respecto a x del factor integrante por y va a ser igual al factor integrante por f de x. Aquí es por eso que siempre generamos la derivada de un producto que es el factor integrante por tu función y igual al factor integrante por f de x. Ok, ya quedó. Gracias, profe. Sí, de nada.
¿Terminaron de copiar, muchachos? Yo sí, Sí, profe. profe. Muy bien, ¿listos? Muy bien. Dada esta ecuación diferencial, primeramente tenemos que dar a la forma A1 de X por el diferencial más A0 por Y igual a una función que dependa únicamente de X. Lo menciono porque en este caso tenemos menos Y del lado derecho. Por lo tanto, tenemos que cambiarla a la ecuación X de Y en de X más Y igual a X seno de X. Y esta ecuación me representa la forma general. ¿Ok? Entonces, la forma estándar va a estar dada por dy en dx más y sobre x igual a seno de x. ¿Ok? Luego tenemos que obtener el factor integrante, ya que tenemos la forma estándar, identificamos nuestro factor, identificamos la función p de x, que en este caso va a ser 1 sobre x. Después integramos con respecto a x. La integral de x sobre x es logaritmo natural de x. Y por último, aplicamos la función exponencial. Entonces, nuestro factor va a estar dado por la variable x. ¿Ok? Este es el factor. Factor integrante. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Después de obtener el factor integrante, ahora vamos a multiplicar por ese factor ambos lados de la ecuación. Y mencionamos que siempre del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, vamos a tener la derivada de un producto, que va a ser x por la función y, y esto va a ser el factor por la función f. Recuerden que esta función es f de x. Entonces aquí vamos a multiplicar por seno de x.
Y ahora lo que vamos a hacer es integrar ambos lados con respecto a x. Pero del lado izquierdo directamente se cancela la integral con la derivada. Y ahora vamos a tener xy. Va a ser la integral de x seno de x de x. ¿Cómo integro esta función? Dado que tenemos una función algebraica por una función trigonométrica, vamos a aplicar el tabulador. X y seno de x. Derivada de x, 1, 0. Integral de seno es menos coseno. La integral de coseno es seno positivo, pero por el negativo que tenemos, se queda negativo. Y los signos serían más, menos, y multiplicamos diagonales. Entonces, xy va a ser igual a x por menos coseno, menos x coseno de x, y menos por menos me quedaría más seno de x más la constante. Por último, despejamos y va a ser menos x coseno de x más seno de x más c, y todo dividido sobre x. ¿Okay? Entonces y es menos coseno de x más 1 sobre x seno de x más c sobre x. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Profe, en la forma estándar nada más dividió la x de la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Muy bien. ¿Terminaron, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Tenemos esta ecuación diferencial. Viendo la ecuación diferencial, sabemos que tiene la forma estándar. ¿Ok? Porque ya tenemos aquí el coeficiente 1. Entonces, dada la forma estándar, podemos ver que P de X va a ser igual a seno de X sobre coseno de X. Entonces, ¿cómo integramos la función seno de X sobre coseno de X?
Es una tangente, ¿no, profe? O algo. Sí, ¿no? por identidad es tangente, pero para integrarla. Con la U y de U, profe. ¿Quién sería U? Coseno. Y su derivada sería menos seno de x de x. Entonces, esta integral sería menos du sobre u menos logaritmo natural de u. Aplicando propiedades, pues esto va a quedar logaritmo natural de u a la menos 1. ¿Ok? Regresando a términos de x, pues esto va a quedar como el logaritmo natural de la función coseno de x a la menos 1. Y ahora aplicamos la función exponencial para determinar el factor integrante. Nuestro factor integrante va a ser coseno de x a la menos 1. ¿Ok? Ahora voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por este factor. Entonces tenemos que la derivada con respecto a x del factor que es coseno de x a la menos 1 multiplica a y esto va a ser la función coseno de x a la menos 1 por la función f. ¿Quién es nuestra función f? 1 sobre coseno. Ahora integro ambos lados con respecto a x. La integral se cancela con la derivada en el lado izquierdo. Entonces tenemos que coseno de x a la menos 1 por y va a ser igual a la integral. Cuando tenemos coseno a la menos 1, pues esto es 1 sobre coseno de x. Y lo voy a estar multiplicando por 1 sobre coseno de x. ¿Ok? 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Por identidad, 1 sobre coseno es igual a secante de x. Pero como tengo aquí coseno cuadrado, pues va a ser secante cuadrada. Entonces voy a integrar la función secante cuadrada de x con respecto a x. ¿Cuál es la integral de la función secante cuadrada? Tangente. Tangente de x más la constante. Por último, despejamos y. Y va a ser igual tangente de x más la constante sobre la función coseno de x a la menos 1. Y como tiene potencia negativa, la puedo subir multiplicando. Y vamos a tener tangente de x por coseno de x más c por coseno de x. Y tangente, dado que la tangente es seno sobre coseno, y si lo estoy multiplicando por una función coseno, pues se va a cancelar, ¿no? Y me va a quedar solamente la función seno. Entonces, tangente es seno sobre coseno por coseno. Entonces, aquí simplificando se cancelaría el coseno y tenemos que y va a ser igual a seno de x más c coseno de x. Y esta es la solución. ¿Dudas, muchachos? Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir cuando despejó la y? Es que se me trabó un poquito y ya no vi bien qué fue lo que hizo ahí, por favor. Para despejar y, solamente este factor lo pasé dividiendo. Como tiene potencia negativa,
lo paso multiplicando al numerador. Entonces tenemos tangente por coseno más c por coseno. La tangente por identidad es seno sobre coseno. Entonces cambiándolo, seno sobre coseno por coseno, los cosenos se cancelan y me queda solamente seno de x más c coseno de x. Ok, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ahí simplemente en la integral de seno de x sobre coseno de x pudimos convertirlo igual con las identidades a tangente de x y ya aplicar la regla, ¿verdad? Pero ¿cómo se integra la función tangente de x? Que es de menos logaritmo y lo de coseno de u más c. Bueno, si ya se saben ustedes la fórmula directamente, pues igual pueden utilizarla. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? Profe, en el Vale. problema pasado, en el de x seno de x menos y, ¿puede explicar cómo pasó o sea, a forma general y luego a forma estándar? Es que yo no sé cómo se hace eso, o sea, cómo se pasa. Dada esta función, lo primero que tenemos que hacer es, todos los términos que dependan de y, los vas a pasar hacia la izquierda. Por ejemplo, este término, como es menos y, lo pasé sumando. Y ese término x seno de x se queda a la derecha. O sea, mi objetivo es que del lado izquierdo queden todos los términos de y. La función y, su primera derivada. ¿Ok? Ok. Ahora, ya que tienes esta ecuación, podemos determinar si tiene la forma general o la forma estándar. Dado que el coeficiente es x, pues decimos que tiene la forma general y para pasar a la forma estándar dividimos todo entre x. Por eso quedó de y en de x más y sobre x igual a x, perdón, a seno de x dado que la x se elimina. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, de nada. Muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda de clase para que resuelvan la autoevaluación 4. ¿Ok? Y si tienen alguna duda, me lo comentan.
Profe, tengo una duda. ¿Sí, dime? Bueno, el y' lo puedo expresar como dy sobre dx o d sobre dy. Es de y en de x. Ok, gracias. Bien.
Muy bien. ¿Alguna duda con el primer ejemplo, muchachos? De la autoevaluación 4. Profe, ¿tiene la respuesta por ahí? Sí. ¿Me la podría decir para ver si lo tenemos bien? Sería y igual a menos 1/2 de x cuadrada menos 1/2 de x menos 11 cuartos más c e a la 2x. ¿No les quedó igual? Profe, ese es como el primero que hicimos de este tema, ¿verdad? Sí, es parecido porque tienen una función algebraica y exponencial, utilizan tabulador. Ujú. Ahí, por ejemplo, la función p de x es menos 2, ¿verdad? Y el factor integrante es menos 2x, ¿verdad, profe? E a la menos 2x, ¿no? Ah, sí, perdón. E a la menos 2x. E a la menos 2x. Entonces, del lado izquierdo tendrían la integral del factor integrante e a la menos 2x por y, y del lado derecho tendrían el factor integrante e a la menos 2x por la función f, donde f es x cuadrada más 5. Sí, Sí. profe. ¿Ok? Y entonces tendrían que integrar e a la menos 2x por x cuadrada más 5. Profe, esa integral se puede hacer con tabulador, ¿verdad? Sí. Si tienen que integrar x cuadrada más 5 por e a la menos 2x, pues aplican el tabulador, tienen x cuadrada más 5 y e a la menos 2x. Las derivadas pues son 2x, 2, 0, y la integral sería menos 1/2 de e a la menos 2x. La siguiente integral sería 1/4 de e a la menos 2x y menos 1/8 de e a la menos 2x. Y luego ya multiplican los signos, más, menos, más, y multiplican las de una. Entonces, esta integral sería menos 1/2 de x cuadrada más 5 por e a la menos 2x, y luego sería menos 1/2 de x e a la menos 2x menos 1/4 de e a la menos 2x más la constante. Y del lado derecho ya tenían e a la menos 2x por y. Entonces y, si ustedes dividen cada término entre el exponencial, este exponencial se elimina, ese también, ese también. Entonces tendrían menos 1/2 de x cuadrada más 5 menos 1/2 de x menos 1/4, y la constante se va a multiplicar por e a la 2x. Dado que tenía potencia negativa, la suben con potencia positiva. Y los demás exponenciales pues se cancelaron. Entonces de aquí pues si ustedes multiplican 5 por menos 1/2 sería menos 5/2 menos 1/4. Les va a quedar menos 11 cuartos, que es la cantidad que yo les doy. O lo pueden dejar expresado de esta manera, no pasa nada. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces como les comentaba en la clase de ayer, este método, o sea, realmente no está tan complicado, pero si batallan con las integrales,
pues sí va a estar un poco complicado. Entonces, sigo recomendándoles lo mismo. Repasen, pónganse a practicar integrales, ¿ok? Muy bien, muchachos. Pues hasta aquí dejamos la clase y nos vemos si Dios quiere el día de mañana.